cogimos prestada y no debemos ser la juventud quien paga por ella. Y creamos una serie de asambleas que desembocaron en una asamblea nacional, donde participaron esos 13 centros de educación universitaria, y decretamos una huelga nacional. 60.000 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico entramos en huelga en contra de los $300 millones de recortes que querían imponer, en contra del aumento de matrícula, en contra de la eliminación de exenciones y en contra de la venta de recintos. Ese año de huelga transcurrió con una serie de manifestaciones con otros sectores que estaban dirigidas en contra del pago de la deuda y en contra de las medidas de austeridad. Nosotros en ese proceso logramos exponer la culpabilidad de personajes como Carlos García y José Ramón González en la emisión de deuda y en el endeudamiento masivo del país. Yo participé mucho en esas investigaciones y en esas manifestaciones, y Carlos García fue una persona que fue presidente del Banco Santander por años, específicamente desde el 2001-2003, hasta que en el 2008, como todavía presidente de Banco Santander, se elige a Luis Fortuño, y Luis Fortuño del Saque lo anuncia como secretario del Banco Gubernamental de Fomento. Esto es ya para noviembre-octubre. Y Carlos García sale del Banco Santander y entra inmediatamente al Banco Gubernamental de Fomento. Dentro del Banco Gubernamental de Fomento, él participa, él es director de distintas comisiones dentro del Banco Gubernamental de Fomento. Una de sus responsabilidades es firmar las emisiones de bonos del gobierno de Puerto Rico y escoger a qué banco se le van a comprar esas emisiones de bonos. Él también, una de sus muchos sombreros como director del Banco Gubernamental de Fomento, era director o partícipe de la JREF, una junta creada para reestructurar las finanzas de Puerto Rico. Y dentro de esta junta estaban tanto empresarios como ex líderes de instituciones bancarias, y otros funcionarios de gobierno. Dentro de esa junta fue él quien defiende y propulsa medidas de austeridad tales como la Ley 7, que despidieron a 30.000 empleados públicos. Es él quien también exige que se le aumente los costos de matrícula a la UPR, la famosa cuota de $800 que los estudiantes en el 2010 y en el 2011 decretaron dos huelgas en contra de esa cuota y lograron derrocar. Pues Carlos García, dentro de su rol como presidente del Banco Gubernamental de Fomento, aumenta la deuda de Puerto Rico por más de 20%. 20% de la deuda que nosotros ahora estamos pagando la recibimos bajo el mandato de Carlos García, y firmó unas emisiones de bonos, específicamente las de Cofina y muchísimas más, que son increíblemente cuestionables e indudablemente ilegales. Unas, por ejemplo, contienen hasta más de 800% de interés. Eso es una tasa de interés que nadie aceptaría ni para un carro, ni para una casa, y nosotros como estudiantes de la UPR entendemos que no deberíamos aceptarlo para nuestro país tampoco. A través de exponer historias como las de Carlos García, que después de salir del Banco Gubernamental de Fomento, lo ascienden a presidente de Santander a nivel del Caribe y la América. Y después de eso, él mismo es quien en el 2015, en vistas para desarrollar el proyecto que ahora conocemos como Promesa, él mismo es quien depone ante el Congreso y le sugiere al Congreso que en Puerto Rico se implemente una Junta de Control Fiscal con poderes absolutos. Y más allá de deponer en ese Congreso, el Congreso
lo escoge a él como uno de los muchos miembros en la Junta de Control Fiscal. Y ahora volvemos al 2017 y tenemos a uno de los mayores responsables del endeudamiento y de la corrupción en nuestro país, diciéndonos que nosotros tenemos que sacrificar nuestra educación, nuestro acceso a educación, nuestras oportunidades de vida, porque el país está demasiado endeudado. Pero es él, y fue él, quien lo endeudó. Y yo creo que eso resalta mucha de la molestia que tiene la juventud en general. Nosotros estamos pagando precios por cosas que hicieron generaciones antes que nosotros. Y en esa huelga del 2017 logramos articular unos argumentos que tenían sentido nacionalmente y desembocó en el 1 de mayo más atendido en la historia de Puerto Rico, donde 100,000 personas salieron a la calle para protestar la Junta de Control Fiscal y sus medidas de austeridad.